Lo llamaban el de la percha, pero no se referían a una simple prenda. Era un tormento diseñado para romper el espíritu humano, para convertir la vida en una súplica desesperada por la muerte. Los nazis, maestros en el arte de la crueldad, perfeccionaron esta técnica, el colgamiento por las muñecas, para infligir un sufrimiento indescriptible, dejando una marca indeleble en las páginas más oscuras de la historia. Se dice que en algunos campos, los guardias cronometraban cuánto tiempo podía resistir un hombre antes de que sus hombros se dislocaran y sus músculos se desgarraran. Pero lo que pocos saben es que, mucho antes de los horrores de Auschwitz o Dachau, una forma similar de castigo ya existía, camuflada bajo la capa de la disciplina, utilizada para quebrar a aquellos que desafiaban el poder. El colgamiento por las muñecas no surgió de la nada en el repertorio sádico nazi. Fue una adaptación de castigos antiguos, pero llevado a un nivel de brutalidad industrializado. Los nazis lo implementaron sistemáticamente en sus campos de concentración y exterminio, como Sachsenhausen, Buchenwald y el tristemente célebre Auschwitz, con un propósito claro: la deshumanización y aniquilación psicológica de los prisioneros. No era simplemente un castigo por una infracción. Era una herramienta de terrorismo de Estado, diseñada para aplastar cualquier brote de resistencia, cualquier vestigio de esperanza. La ideología nazi, empeñada en establecer una raza superior y eliminar a quienes consideraba inferiores o enemigos del Reich, encontró en esta tortura una forma eficiente de infundir miedo absoluto y controlar a las poblaciones subyugadas, transformando a los seres humanos en meros objetos de tormento. Una advertencia viviente para cualquiera que osara desafiar su hegemonía. La mecánica del colgamiento por las muñecas era horriblemente simple, pero su efecto devastador. La víctima era suspendida del techo o de alguna estructura elevada, con los brazos atados fuertemente por las muñecas a la espalda, una posición conocida como estropedo o garrucha. El cuerpo entero quedaba colgando, forzando los hombros a dislocarse de sus cavidades en un ángulo antinatural que desgarraba músculos, ligamentos y tendones. El propio peso corporal del prisionero se convertía en su torturador, una presión constante e insoportable que, minuto a minuto, convertía el dolor agudo en una agonía insoportable y difusa. Con cada segundo la sangre dejaba de fluir a los brazos. Las extremidades se entumecían, antes de arder con una sensación de miles de agujas, y una quemazón profunda se extendía por el pecho producto de la tensión inhumana en los músculos. La respiración se dificultaba, el sudor frío empapaba la piel y la mente antes, concentrada en el dolor físico, comenzaba a desmoronarse bajo la carga de la humillación y el terror psicológico de no saber cuándo terminaría, o si terminaría alguna vez. Era un castigo que no dejaba marcas visibles, de golpes o heridas abiertas, pero que fracturaba el cuerpo y el espíritu desde el interior, transformando al ser humano en un espectro retorcido de dolor silencioso y desesperación. Este horror no fue una anomalía aislada, sino una práctica sistemática que se cebó en incontables prisioneros. En Sachsenhausen, por ejemplo, el colgamiento por las muñecas se convirtió en una herramienta habitual para castigar desde las más mínimas infracciones hasta la mera sospecha de resistencia. Testimonios desgarradores de supervivientes revelan cómo, en los campos de concentración y exterminio, se establecieron zonas destinadas específicamente a este tormento, a menudo cerca del Arbeit, Macht frei, o frases aún más cínicas, para recordar a los prisioneros su impotencia. Judíos, gitanos, prisioneros políticos, homosexuales, eslavos y cualquier grupo considerado inferior o enemigo del Reich por la ideología nazi, fueron sometidos a esta y otras vejaciones. Las víctimas pasaban horas, a veces días, suspendidas,
con los gritos sofocados por la desesperación y el agotamiento. Primo Levi y otros testigos oculares describieron la atmósfera de terror constante donde la percha acechaba como una sentencia ineludible, transformando la vida del campo en una espera interminable de la próxima tortura, la próxima humillación. Aunque los registros nazis son deliberadamente incompletos en estos detalles, la memoria de los supervivientes y algunos documentos dispersos en archivos, olvidados, revelan la magnitud de esta barbarie, susurrando las historias de aquellos que fueron colgados, sus existencias reducidas a un macabro espectáculo de sufrimiento. Las consecuencias del colgamiento por las muñecas trascendían el momento de la tortura, perpetuándose en un calvario físico y mental que rara vez sanaba por completo. A nivel físico, la dislocación de hombros era casi una certeza, a menudo seguida de fracturas, desgarros musculares permanentes y daños nerviosos que dejaban a los supervivientes con una incapacidad crónica en los brazos y el tronco superior. Las articulaciones, una vez forzadas hasta el límite, nunca volvían a ser las mismas, transformando tareas cotidianas en desafíos insuperables. Pero el tormento físico, por severo que fuera, a menudo palidecía en comparación con la devastación psicológica. La experiencia de ser un objeto inerte, suspendido y a merced de la crueldad ajena, despojaba a las víctimas de su dignidad, de su voluntad. La humillación, el terror constante ante la posibilidad de ser sometido de nuevo, y la pérdida de control sobre el propio cuerpo y destino, provocaban traumas profundos, pesadillas recurrentes, ansiedad crónica, depresión severa, y en muchos casos, un pavor persistente a cualquier forma de autoridad o confinamiento. El espíritu quedaba quebrado, la confianza en la humanidad destrozada. Para muchos, las cicatrices invisibles de esa tortura eran las más profundas, las que los acompañarían hasta el fin de sus días, recordándoles la facilidad con que la vida puede ser reducida a un grito silencioso. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Quienes sobrevivieron, lo hicieron con un alma marcada por el abismo de la deshumanización, el colgamiento por las muñecas y otras torturas implementadas por el régimen nazi. No fueron meros actos de violencia al azar. Representaron la culminación de un sistema ideológico que deshumanizó por completo al otro, permitiendo que la crueldad alcanzara niveles inimaginables. Estas prácticas demuestran la terrifying facilidad con la que una sociedad puede descender a la barbarie cuando se anulan la empatía y la moralidad en favor de una narrativa de supremacía y odio. En el contexto de los derechos humanos modernos, la historia de esta tortura sirve como un recordatorio escalofriante de la importancia de proteger la dignidad inherente de cada individuo y de la constante vigilancia contra cualquier forma de opresión. Nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la civilización y la depravación, y cómo la normalización de la violencia, incluso en sus formas más sutiles, puede allanar el camino para atrocidades tan explícitas. La existencia misma de métodos como el colgamiento por las muñecas subraya la capacidad del ser humano para infligir un sufrimiento inimaginable. Bajo el amparo de la ideología y el poder absolutos, un eco perturbador que resuena a través del tiempo. Estas historias, a primera vista, podrían parecer ecos lejanos de un pasado superado, reliquias de una era de brutalidad que ya no nos concierne. Sin embargo, el colgamiento por las muñecas y las incontables atrocidades cometidas por el régimen nazi nos confrontan con una verdad incómoda. La capacidad del ser humano para la crueldad es una constante si no se la vigila. Nos recuerdan que el odio, el miedo y la deshumanización de aquellos considerados diferentes son fuerzas potentes que, si se les permite crecer sin control, pueden desatar horrores de una magnitud devastadora. La memoria histórica
no es un mero ejercicio académico. Es una armadura contra la repetición de los errores más oscuros de la humanidad. Es un llamamiento constante a la conciencia, a la empatía y a la defensa inquebrantable de la dignidad de cada persona, sin importar su origen, creencia o condición. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.